Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Albert de BioLupulus. ¿Qué tal, Albert? Bueno, muchas gracias por tomarte unos minutos para las entrevistas de Limbrio TV y bueno, preguntarte de qué se trata este proyecto tan interesante de BioLupulus. Bueno, es una aventura, ¿eh? Desde que empezamos, de hecho fue por culpa de una segunda o tercera cerveza que empezamos y con un muy buen amigo, de hecho argentino, y nos veíamos ahí un poco a empezar a buscar información. Veíamos que, estoy hablando del 2013, para entonces, bueno, el mundo, la actividad cervecera iba creciendo y veíamos que había un vacío importante en la materia primera, a lo que refería al cultivo del lúpulo, ¿no? Sí. Y sobre todo desde la perspectiva de materia primera ecológica, ¿no? Y nada, empezamos a buscar información, veíamos que se podía hacer lúpulo, de hecho a pocos kilómetros de los campos tenemos lúpulo silvestre, y empezamos ahí, ¿no? De a poco a aprender mucho de los errores. De hecho llevamos desde el primer día, no, antes ya errando, o sea, el error fue la tercera cerveza, o la cuarta, y fue el primer error, y a partir de ahí aprendiendo poco a poco del cultivo, ¿no? Más que el cultivo, de los ciclos biológicos de la vida, de la natura, de la madre tierra, ¿no? Sí. Y entender de que hay otra manera de poder hacer agricultura, de poder producir los frutos sin agotar la tierra, al contrario, ¿no? Fertilizando, intentando que cada año sea más fértil, para que cada año podamos obtener mayor producción. Y brevemente, si puede ser, si vale. nos puedes contar, Sí, no, si nos puedes contar brevemente de cómo sería el proceso, ¿no? De cómo es iniciar, porque hablamos de plantaciones de lúpulo, pero siempre cuando hablamos de plantaciones de lúpulo son plantaciones que llevan muchos años, llevan mucho tiempo. ¿Cómo es empezar una plantación de lúpulo? Como te dije, es una aventura porque, claro, nosotros empezamos con dos manos, no teníamos ni tractor, teníamos una finca pequeñita que era experimental, y fue empezar a andar y, bueno, de a poco ir viendo que era lo que estábamos proponiendo posible, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de invertir en incrementar un poco la masa crítica de producción y tener la suerte de que, bueno, van apareciendo oportunidades y estar un poco abierto a probar, ¿no? Y entre estas oportunidades era de ir juntándonos con otros agricultores, ¿no? Que yo creo que es lo bonito de este proyecto, que estamos no solo compartiendo, sino aprendiendo a compartir, ¿no? Sí. Con otros agricultores. Y de hecho BioLupulus no soy yo solo, al contrario, yo soy uno de los que somos BioLupulus, que somos en total ahora 8, a punto de ser 9 agricultores. Wow. Y en total estamos trabajando 27 hectáreas de superficie, localizadas tanto en Cataluña como en León, ¿no? Y lo más bonito creo del proyecto es la parte de León, porque nietos de agricultores que plantaron por primera vez en la península ibérica lúpulo hacen el esfuerzo real, que para mí es admirable, de cambiar lo que han ido reproduciendo a nivel de patrones de producción, de lo que han aprendido desde que eran pequeñitos. Nacieron en el lúpulo, nacieron para producir lúpulo, aprendieron de sus padres, de sus abuelos, y fueron capaces de quedarse con la parte más buena, más práctica de la agronomía y hacer un paso adelante para alejarse de ese agotamiento que están viendo, que es un problema real en la zona de León, ¿no? Que sí. Cada vez se ven obligados a abandonar campos porque no da. Claro. Y cada día es más complicado producir allí, ¿no? ¿Y qué variedades de lúpulos hay locales? Nosotros empezamos, cogimos una diana, un dardo, pusimos ahí unas cuantas variedades que eran las que nos pedían los cerveceros, cerramos los ojos, tiramos el dardo y 3 dardos cogimos, ¿no? Y plantamos en el campo experimental, plantamos Nordenbrewer, Saz y Cascade, ¿no? Y de esas 3 variedades, pues bueno, evidentemente, sin saber nada, ves que al final tuvimos la suerte de que al menos un dardo fue a parar la etiqueta al POSIT del Cascade, ¿no? Y nada, y plantamos Cascade, vimos que el Cascade podía funcionar y apostamos por el Cascade. A partir de aquí, evidentemente, más allá del Cascade, plantamos, a medida que vamos avanzando en el proyecto, otras variedades del mismo perfil filogenético, o sea, básicamente americanas. Abandonamos un poco la idea de plantar eurocontinentales, seguramente porque las condiciones de edad climáticas no son adecuadas, ¿no? Claro. Y a partir de aquí vamos añadiendo pues lo que es el Chinook, el Willamette, el Kashmir, incluso ahora hemos puesto el Admiral, aunque sea
heterogénea inglesa, pues bueno, lo hemos puesto en zonas donde se puede producir. Y entre las otras variedades que estamos produciendo, yo creo que sería un error no nombrar, ¿no? Lo que para nosotros fue nuestra primera variedad que pusimos en el mercado ahora en la edición anterior del Barcelona Beer Festival, ¿no? Que la presentamos en público, que es el Loli, sí. que es para nosotros pues uno de los lúpulos estrellas, ¿no? Y ya está, serían las variedades que estamos cultivando. Son un montón de variedades. Sí, cultivamos Pacific Gem, bueno, hay otras variedades que vamos integrando, o el Triple Perle, que vamos integrando, y lo que hacemos es organizarnos bien para que cada agricultor se especialice al menos en una variedad, ¿no? Y de a poco vamos intentando que cada agricultor vaya teniendo piezas grandes para reducir los riesgos de producción, ¿no? Claro. Y de parte de los cerveceros, ¿están abiertos a probar los lúpulos locales? Sí, ¿Cuál es la mayor duda o las mayores dudas? Al principio había una masa de cerveceros que apostaron desde el momento que empezamos, ¿no? Mosca, Rufa, Montseny, bueno, vieron una serie de cerveceros que vieron ya antes de que cosecháramos que era necesario de integrar en sus recetas nuestros lúpulos, ¿no? Y de a poco lo que estamos viendo es que ahora mismo quizá un 92% de nuestras producciones la estamos exportando en Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra, Italia. Incluso hemos llegado a vender este año a Chicago, bueno, una barbaridad, ¿eh? Es como que es un sentido, en cambio aquí solo se queda el 8% de nuestra producción, ¿no? Y este precisamente no es nuestro objetivo. Nosotros estamos trabajando para frenar este cambio climático, para no penalizar la huella de carbono. Y si bien es cierto de que en nuestra manera de hacer estamos capturando casi 99 toneladas hectárea de carbono atmosférico hectárea y año, nos podemos permitir el lujo de enviar un camioncete ahí en Alemania porque aún así estamos haciendo un balance positivo, claro. ¿No? Pero no es nuestra idea del proyecto. Nuestra idea del proyecto es producir para los cerveceros del país, para que los cerveceros del país puedan hacer cervecera del país, ¿no? Con lúpulos del país. Yo creo que de a poco me da la sensación que ellos son conscientes, empiezan a ser conscientes de que tienen acceso a este lúpulo. Hasta el momento era una quimera, ¿no? Tener lúpulo español y más ecológico, ¿no? Esto es imposible, ¿no? Pero estamos muy contentos porque estamos viendo que hay cada vez más cercanía al sector cervecero y estamos aquí un poco para sumar y dar argumentación a la cerveza artesana. Perfecto. Bueno, me gusta mucho este mensaje también optimista. Y somos optimistas, ¿eh? Sí. Y sí, yo creo que los cerveceros ya de a poco vamos a ir consumiendo mucho más los lúpulos nacionales. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo por ahí. Gracias. Nos vemos.